Bueno, muchas gracias, Lilian. Te agradezco la invitación. En este momento, el área de política y género que coordino en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Estamos en la etapa final del proyecto de investigación, seguimiento electoral desde la perspectiva de género que estamos realizando en convenio con Cotidiano Mujer y con el apoyo de UNIFEM. Este es la segunda vez que hacemos un monitoreo del ciclo electoral uruguayo, porque también en el 2004-2005 desarrollamos una investigación con características parecidas, y eso nos permite hacer, un análisis con una perspectiva un poco más amplia para ver si hay alguna señal de que hay cosas que las cosas están cambiando para mejor o peor, o si hay una situación de vegetación en la situación. Esta oportunidad, la invitación hoy, nos da como la otra perspectiva que también es muy importante tomar en cuenta en cualquier tipo de análisis de los procesos y los sistemas políticos, que es la perspectiva comparada, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país, cómo se compara con lo que está pasando en otros países. Y en ese sentido, los países de la región más inmediatos siempre son nuestro primer parámetro de comparación. Así que la invitación a que me hicieron para reflexionar hoy parte un poco de mirar dentro de los 4 estados parte del Mercosur y los 2 países asociados, cómo se comparan, cuál es el panorama que se configura en estos países, en esta región, en términos de la representación política de las mujeres, tomando esta coyuntura especial donde tenemos, como dijo Lilian, elecciones casi simultáneas en 3 de los países, como un buen momento para hacer evaluaciones, ¿no? Siempre es como el punto, bueno, hasta dónde llegamos en este periodo de gobierno y cuáles son las diferencias en el punto de partida hacia el próximo quinquenio, la próxima administración. El énfasis acá de la exposición, como decía Lilian, es el tema de la representación política de las mujeres, que para nosotras siempre tiene 2 dimensiones. No estamos solamente hablando de la dimensión cuantitativa, es decir, cuántas mujeres hay en los distintos cargos de poder, sino una dimensión sustantiva. La representación sustantiva tiene que ver con hasta qué punto los intereses y los derechos de las mujeres sean representados en la agenda de gobierno. Estas dos dimensiones de la representación, la presencia y la agenda, por otro lado, no son dimensiones absolutamente independientes. La mayoría, los estudios en muchos países en el mundo, estudios comparados, acá en América Latina, acá estudios hechos en Uruguay también muestran que hay una relación estrecha entre la promoción de los derechos de las mujeres en las agendas de gobierno, las políticas públicas y la legislación, y la presencia de mujeres en cargos de poder. Entonces, esto es una cosa que se recoge en un instrumento normativo muy importante que se aprobó en agosto del 2007, que es el Consenso de Quito. Mientras que la Plataforma de Acción Mundial de Beijing fue una importante referencia a nivel mundial y también en la región, el Consenso de Quito es un acuerdo que de alguna manera sintetiza cuáles son las aspiraciones de las mujeres latinoamericanas y del Caribe para sus democracias. Y es en ese sentido, si miramos el Consenso de Quito, recoge claramente las demandas respecto a estas 2 dimensiones de la representación. Los 2 ejes centrales del Consenso de Quito, que obviamente todos ustedes conocen muy bien, son, por un lado, la participación paritaria de hombres y mujeres en política, y el otro eje principal tiene que ver con el reconocimiento y la redistribución de
trabajo no remunerado que hacen principalmente las mujeres en la casa y en las tareas de cuidados. Es decir, acá esta nueva, relativamente nueva normativa va hacia dos de los temas que han estado presentes, que han sido los puntos finales, digamos, centrales, nudos centrales de la agenda feminista y la agenda de género de estos principios, ¿no? Tienen que ver sobre todo con el poder. Por un lado, el poder político, el poder institucional, el poder a la cual uno accede participando, ejerciendo los derechos de ciudadanía, y por otro lado, el poder a nivel micro, no a nivel macro, sino a nivel micro, en la familia, en las relaciones personales y sociales. Y cómo esos dos niveles y en esas dos estructuras de poder se interactúan, se retroalimentan para seguir excluyendo a las mujeres de los cargos de poder político y seguir sobrecargándolas en el ámbito familiar y doméstico con la responsabilidad por tareas que son absolutamente esenciales para el bienestar de las familias y para la reproducción de nuestras sociedades. Así, el Consenso de Quito plantea muy claramente los dos desafíos más importantes que están enfrentando nuestras democracias latinoamericanas y los plantean en términos de la expansión y la consolidación de los derechos humanos y de los derechos de ciudadanía. Veamos entonces un poco cuál ha sido y cuál es el panorama en la región en cuanto al tema de la presencia, de la presencia de mujeres en el poder. En esta primera década del siglo XXI, las elecciones, las primeras elecciones en los países del Mercosur parecían anunciar el comienzo de una nueva era en la que el gobierno se democratizaba, dejaba de ser el dominio de hombres blancos, profesionales, universitarios, de clase media alta, y se abría a una diversidad de figuras políticas que prometía, o tenía por lo menos, contenía la promesa de que se estaba empezando una nueva era. Además de elegirse en los 6 países que nos conciernen hoy, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, entre la elección de Lula en Brasil en 2003 y la reciente elección de José Mujica acá en Uruguay, todos estos países han dado el paso hacia la izquierda. Hay diferencias, obviamente, en los gobiernos que fueron electos, digamos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, claramente, no tiene el mismo signo ideológico que el gobierno de Evo Morales en Bolivia, pero de alguna manera sí compartían esa etiqueta amplia, sí se podían ubicar bajo esa etiqueta amplia de gobiernos progresistas. Esto en sí fue una posible abertura importante para la promoción de las demandas de las mujeres y para el ingreso de las mujeres a los espacios de poder, porque los estudios acá en la región, además confirmando lo que es en general la regla fuera de la región, los gobiernos de izquierda son más permeables, no solamente a las mujeres, sino a sus demandas. Entonces se abría este panorama. Además, entre las figuras electas como presidentes en este periodo, también se rompía con ese modelo masculino tradicional y se introducía la posibilidad de considerar que personas que no encajaban, que no correspondían con esas características, también podían llegar a ser al cargo máximo de político de sus países.